Listo, muchachos, muy buenos días para todos. Hoy vamos a comenzar una parte de nuestro curso que espero que podamos llevar a buen término, ¿cierto? Que estamos ante un peso pesado de la filosofía y a pesar de que son solo los prólogos y la próxima semana las introducciones, tiene un contenido bastante denso, ¿cierto? Yo me imagino que así lo habrán notado ustedes al leerlo. ¿Cómo les fue con Kant? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo lo vieron? Profe, buenos días. No, pues leer a Kant siempre va a ser un placer, se escribe demasiado bien y además se expresa como con demasiado educado al momento pues de expresarse. Pero sin embargo tengo pues dos preguntas que es como lo que más Sí, me llamó la atención porque él ya lo había leído mucho para otras materias. La primera es, Kant habla mucho de un necesario. ¿Ese necesario es para qué? ¿Para un conocimiento universal o para qué? Y la otra es, pues sí. Kant desprecia pues la metafísica en cierto sentido. De hecho va a decir que no es una ciencia. Pero no tengo muy claro bien por qué Kant llega a decir que la metafísica no es una ciencia y que hay que darle la espalda, que poco o nada nos puede servir. Sí, listo. Gracias, Esteban. Oscar. Daniel, buenos días y compañeros. Pues a diferencia de Esteban, pues digamos que yo apenas estoy arrancando el conocimiento de Kant, entonces digamos que tuve como dos reacciones muy particulares. El primer prólogo logré leerlo, entenderlo, pues hice hasta un resumen, digamos que tiene cierta claridad, ¿cierto? Ujú. En ese prólogo, pues me quedó, a diferencia de Andrei, una percepción, es que él no está en contra de la metafísica, sino en los métodos que ha utilizado la metafísica para encontrar la respuesta a aquellos asuntos que él dice que nacen en la razón que la superan a ella misma. Es lo que yo entiendo arrancando. O sea, es la Sí, razón misma la que se hacen las preguntas, pero ella misma no encuentra como capacidad para resolverlas. Pero el error ha sido, según Kant, el no haber enfrentado las preguntas de la manera correcta. Por lo que él dice, voy a cambiar, digámoslo así, yo lo entendía como la dirección de la pregunta. Es como si no fuera del punto A al B, sino vámonos del B al A y verá que esa es como la ruta, ¿cierto? Pero el segundo fue demasiado denso, o sea, casi que anoche tomé la decisión y dije, no, no voy a lucharle más, o sea, a trabajar voy a dejar el primero, estoy a punto de terminar el segundo, pero cada que me doy dos renglones me toca volver 10. Entonces dije, no me voy a relajar porque pues normalmente es el bloque de la semana, entonces trabajemos el primero y pues si Daniel me alcanza, pues copiaré lo que él diga, pero digamos que logré tener mediana comprensión con el primero, pero el segundo me pareció muy complejo. Vamos que lo he leído y seguramente lograré sacar algo, pero me parece que ese segundo prólogo ya tiene una densidad muy superior a la del primero. vale, listo, Oscar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Listo, vale. Entonces, sí, en eso tiene mucha razón, Oscar. Ese primer prólogo es mucho más, digamos, resumido, es mucho más un esbozo, o sea, parece como si fuera el borrador del segundo, ¿cierto? Eh, Pasa por las cuestiones de una forma un poco más llana, y ya en el segundo prólogo sí entra con muchísimo más detalle a lo que es el núcleo del problema que va a desarrollar en el resto de la crítica a la razón pura. Entonces, un pequeño detalle formal que hay que mencionar. Ustedes notaron, pues evidentemente que hay dos prólogos. Y es porque Kant, eh, digamos que escribió dos versiones o escribió dos ediciones de la crítica a la razón pura, ¿cierto? Escribió una primera edición que se publicó en 1781, que es, digamos, la que
academia especializada en Kant llaman la edición A, ¿sí? Y si ustedes miran al lado del texto, hay una paginación que dice A y unos números, ¿cierto? Esa es la paginación de esta primera edición. Yo estoy utilizando este superladrillo, ¿sí? Esta edición que tiene la inmensa ventaja, para los que la saben aprovechar, obviamente, de ser bilingüe, ¿sí? Estar en alemán y en español también. Entonces, por eso es tan grande. En realidad, el texto no es tan grande, que sí lo es. Una edición de 1781, que es para la cual Kant escribió el primer prólogo, la primera introducción y, digamos, el núcleo central de toda la crítica. Digamos, en el cuerpo ya del texto de la crítica, solamente va a volver a redactar en su integridad. Si no estoy mal, creo que es la deducción de los conceptos puros, pero no puedo asegurar nada. Y pues con la muy buena recepción que tuvo el texto y las críticas que recibió y pues, toda la retroalimentación que hubo en torno a esta primera edición, pues Kant se dio cuenta de que había ciertas mejoras que se le podía hacer y pues decidió redactar otro prólogo, redactar otra introducción, redactar otra vez la deducción de los conceptos puros, cambiar algunas cositas, un par de cositas del resto y en 1786 publica la segunda edición, que si ustedes vieron en el segundo prólogo, al ladito está la numeración de las páginas de esa edición con la edición B. Y si ustedes miran ya el resto si ustedes miran el resto de la crítica, por ejemplo, les voy a mostrar. Si ustedes miran el resto de la crítica, ustedes van a notar esta vez, sí. Bueno, esto es B, observación general, sí. Miren, aquí está la paginación A y aquí está la paginación B, ¿cierto? Y, digamos, todas las ediciones de la crítica a la razón pura hacen estos señalamientos, digamos, porque es como el consenso general que todos los lectores de todos los idiomas de Kant hacen para ubicarse en la crítica a la razón pura, para no confundirse con las páginas, con estas páginas que en cada edición evidentemente varían, ¿sí? Entonces está la edición A y la edición B. Entonces eso por un lado, o sea, pues como la cuestión formal que quería mencionarles. Entonces, bueno, es el libro más importante de Immanuel Kant, es el libro, digamos, culmen de su propuesta epistemológica, de su propuesta sobre el conocimiento. Tiene muchos otros textos también muy conocidos y muy importantes. Ya si nos centramos en el tema de la ética, pues tenemos la crítica de la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, un pequeño ensayo que es genial, que tiene un lenguaje muy distinto al de la crítica de la razón pura, que es la ilustración. La crítica del juicio, que es como el texto de Kant que se lee cuando uno se dedica a estudiar la estética, por ejemplo. Es decir, Kant fue sumamente polifacético en la filosofía, y si uno mira, digamos, lo que es la biografía, ahí dicen que estudió física, que estudió matemáticas, que hizo una tesis doctoral sobre astronomía, si no estoy mal. O sea, el tipo hizo de todo, e hizo de todo, pues esa es la parte de la vida que más se destaca, sin salir de su pueblito, ¿cierto? Porque Königsberg era un pueblo una pequeña ciudad, una ciudad muy, muy pequeña, de la cual Kant
creería yo que si nunca salió o lo hizo solo una vez, si no estoy mal en toda su vida. Y bueno, creo que ya lo que son los aspectos, digamos, la chismografía filosófica de lo que fue la vida de Kant, pues eso ya se puede encontrar fácilmente en muchos lugares. Entonces creo que sobra contar historias, al menos en este contexto. Entonces, bueno, la crítica a la razón pura hace parte de un conjunto de 3 textos que tienen justamente por título Crítica, ¿cierto? Cada uno de ellos representa lo que para Kant son lo que él considera las 3 grandes preguntas del ser humano, ¿cierto? Él considera que, digamos, las grandes preguntas que pueden surgir en la vida humana se podrían condensar en 3. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? Y cada una de ellas, pues, correspondería de una forma u otra a esas 3 críticas. Entonces, ¿qué puedo conocer? A la crítica a la razón pura. ¿Qué debo hacer? A la crítica a la razón práctica. ¿Y qué puedo esperar? A la crítica del juicio. Porque la crítica del juicio no solamente trata sobre la crítica del juicio estético, ¿cierto? Que es, digamos, la parte más conocida, sino que tiene una segunda parte que se llama la crítica del juicio teleológico, es decir, acerca de la finalidad de la finalidad del mundo, que es, digamos, lo que corresponde mejor a la pregunta por qué me es permitido esperar. Entonces, decir crítica de la razón pura y relacionarlo con la pregunta ¿qué puedo conocer? Nos va a permitir comprender bien de entrada hacia dónde va a apuntar Kant. Entonces, cuando decimos la pregunta ¿qué puedo conocer? Cuando decimos ¿qué puedo conocer? Ya estamos suponiendo de entrada, o al menos eso podríamos creer, y Kant se va a encargar de mostrar de que efectivamente es así, hay ciertas cosas que estamos imposibilitados para conocer de forma científica, ¿cierto? O sea, conocimiento en el sentido de un conocimiento científico acerca de cómo es el mundo, cómo es la realidad y cómo funcionan los fenómenos. Eso es, digamos, lo que le preocupa a Kant. Entonces, la pregunta, ¿qué puedo conocer? Relacionándola con el título del texto, o sea, porque ya el solo título del texto hay que explicarlo. ¿A qué nos estamos refiriendo con crítica a la razón pura? Digamos por ahora lo siguiente, la noción de crítica, pues poco o nada tiene que ver con lo que nosotros comúnmente entendemos por crítica, como digamos un señalamiento de aspectos negativos o de aspectos por mejorar de algo. Eso es, digamos, lo que nosotros entendemos por crítica. Pero Kant toma la palabra crítica en un sentido que no tiene nada que ver con señalar solamente aspectos negativos. Crítica aquí significa simplemente examen, evaluación, ¿cierto? Examinar, ¿cierto? Revisar, ¿sí? Revisar críticamente, examinar críticamente, ¿cierto? La razón pura, es decir, digamos por ahora que por razón pura debemos entender lo que hace nuestra mente de forma independiente de la experiencia. De forma independiente de la experiencia, es decir, qué es lo que hace la mente humana con las ideas que va adquiriendo, ya sea con base en sus experiencias del mundo o ya sea con base en ideas abstractas, ideas generales que él mismo va construyendo. Pero lo importante aquí es que si vamos a entender razón pura, tenemos que entender fundamentalmente esa capacidad de la mente humana de manejar y de pensar con ideas independientes de la experiencia, es decir, a priori. Entonces, razón pura, eso es lo que significa pureza aquí en el contexto kantiano. Significa a priori.
Y si vamos a hablar de a priori, de independiente de la experiencia, Kant le va a agregar otra característica a esa noción de razón pura que es a priori o que es independiente de la experiencia. Y es que si es a priori, las ideas que son a priori tienen que por lo menos apuntar, ¿sí?, a ser universales y necesarias, ¿cierto? Entonces, por razón pura, entiéndase esas cuatro características. A priori, o lo que es lo mismo, independientes de la experiencia, universales, es decir, que valen para todos los casos, y necesarias, es decir, que en todos los casos necesariamente se tiene que dar de una determinada manera, como lo explicábamos la semana pasada con Hume, con las relaciones de ideas, ¿cierto? Es decir, es con las meras ideas como la mente hace juicios tipo el cuadrado tiene 4 lados y cuatro ángulos. Ese es un juicio a priori, independiente de la experiencia, universal, es decir, es válido para todos los cuadrados posibles, habidos y por haber, y siempre todo cuadrado tiene que tener 4 lados y 4 ángulos, es decir, necesidad. José, adelante. Creo que ya me lo respondió con el término, con el concepto a priori. Listo. Entonces, si decimos crítica de la razón pura, decimos cuál va a ser la finalidad de esta obra, de este proyecto filosófico. Un examen, una evaluación de la razón a priori independiente de la experiencia. Es decir, dice Kant, vamos a examinar, vamos a revisar nuestra mente en tanto maneja ciertas ideas que no necesariamente tienen un correlato empírico, que son independientes de la experiencia. Y eso que tiene que ver con la pregunta ¿qué puedo conocer? Y es que lo que va a ir desarrollando Kant paulatinamente con su examen, con su revisión de nuestra capacidad de razón pura, es que hay ciertas ideas a priori, ¿cierto? Hay ciertas ideas independientes de la experiencia que, digamos, a pesar de que han sido muy tradicionales, muy discutidas, muy preguntadas por pensadores, por filósofos, resulta que a lo mejor esas ideas yo no las puedo conocer porque tienen un inconveniente con respecto a nuestras capacidades de la mente. Hay ciertas cosas que nuestra mente no está en capacidad de dar un juicio definitivo, de tener un conocimiento científico. Y eso es lo que posteriormente va a meter en el conjunto de las ideas de la metafísica, ¿cierto? Es decir, hay ciertos problemas muy tradicionales de la historia de la metafísica que el resto de los filósofos supusieron que se podían responder, que se podían plantear. Es decir, no se dieron a la tarea de examinar su capacidad de conocimiento para ver si realmente podía alcanzar un conocimiento de Dios, del alma, de la libertad humana, de la sustancia última, sí, de todos esos problemas metafísicos, de la inmortalidad, ¿cierto? Y se pusieron a la tarea de intentar hacer afirmaciones sobre estas cuestiones, y lo que va a decir Kant es, el gran problema es que a lo largo de los años, desde Platón, Aristóteles, incluso hasta los presocráticos, hasta la fecha, hasta Kant, se han puesto a discutir un montón sobre Dios, sobre la sustancia, sobre el ser, sobre la inmortalidad del alma, pero nunca han podido llegar a un mínimo acuerdo definitivo. Es decir, la metafísica es más antigua que la física. La metafísica es más antigua que las matemáticas. La metafísica es más antigua que la lógica, ¿cierto? Y sin embargo, las matemáticas, la física, la lógica, ya han
encarrilado su camino a través de unos acuerdos mínimos frente a los cuales el conocimiento ha empezado a avanzar y se ve que ya hay una mayor comprensión cada vez más de cómo es el mundo en términos de la matemática, de cómo es el mundo en términos de la física, de cómo es nuestro pensamiento en términos de la lógica. Y mientras eso, la metafísica, a pesar de que es la encargada de plantearse, dice, las preguntas, digamos, más acuciantes, más urgentes, las que todo el mundo en algún momento se pregunta, como qué hay después de la muerte, ¿sí? ¿Cuál es nuestra finalidad en el mundo? Si hay un primer principio, ¿quién creó todo esto? Todas esas son preguntas que, dice Kant, nuestra razón, casi que por naturaleza, se ve llevada a planteárselas. Por eso es como dice en el segundo prólogo. Supongamos que un gran desastre, que un cataclismo acaba con toda nuestra civilización y nos toca empezar desde cero, como desde la época de las cavernas. Se acabaron las matemáticas, se acabó la biología, se acabó la física, se acabó todo. La metafísica va a seguir estando, porque el ser humano, vuelto a su estado más primitivo, las primeras preguntas que se va a hacer son preguntas metafísicas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién creó todo esto? ¿Cuál es el primer principio? ¿Sí? ¿Sobrevive algo en mí después de la muerte? ¿El alma? Etcétera, etcétera. ¿Qué tiene en común todo lo que existe? La pregunta por el ser, etcétera, etcétera. Y a pesar de esa importancia que pudiera tener, de la importancia que pudiera tener la metafísica, en tanto se encarga de esas preguntas más acuciantes, aún no ha podido encarrilarse definitivamente, porque aún no ha podido llegar a unos mínimos acuerdos. O sea, es que mientras la matemática y la geometría parte de principios tan simples como la distancia entre dos puntos es una línea, mientras que la física ya ha logrado unos consensos mínimos. Y Aristóteles, básicamente, él solo hizo toda la lógica, al menos hasta donde Kant podía saber. Kant no sabía que 3 siglos después iban a aparecer Frege, Wittgenstein, Bertrand Russell, y que iban a crear la lógica proposicional, la lógica de predicados, la lógica modal. ¿Sí? Todo eso no le tocó a Kant. La lógica que le tocó a Kant era la de Aristóteles. ¿Sí? Y Aristóteles la hizo él solo prácticamente. Porque, según él, si bien nunca tuvo que dar pasos atrás, nunca tuvo que retroceder, pues tampoco dio más pasos adelante. Entonces, prácticamente, la lógica ya quedó hecha y no es sino aprenderla y aplicarla. A pesar de todo eso, en la metafísica no hay nada en lo que dos filósofos no estén en desacuerdo, ¿sí? Sobre todo se discute, sobre todo se opina, sobre todo hay posturas diferentes, sobre todo hay corrientes, escuelas filosóficas, y eso es señal de ¿qué? Dice Kant, de que sí, la metafísica es la encargada de las preguntas más importantes. Hay una inclinación natural de la razón pura, dice Kant, de la razón humana hacia la metafísica, hacia esas preguntas por el sentido último de toda la realidad. A pesar de eso, dice Kant, la metafísica aún no ha llegado o aún no ha tomado el camino seguro de la ciencia, dice Kant. ¿Y cuál es el camino seguro de la ciencia? Empezar a avanzar a partir de unos postulados que ya son definitivos, sobre los que todos estamos de acuerdo, y a partir de ahí empezar a construir el edificio paulatinamente. Con la metafísica no ha pasado eso, ni siquiera se ha podido terminar de construir los cimientos, ¿sí? Por eso comienza Kant en el primer prólogo. La razón humana tiene en un género de sus conocimientos
el circular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir. Y son esas preguntas de la metafísica, porque son las más urgentes no, las más agobiantes, las que a todos en nuestra cabeza, al menos unas pocas veces en la vida, nos rondan, ¿cierto? El singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que sin embargo tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Aquí ya adelantó una afirmación que va a ir demostrando a lo largo de la crítica, ¿cierto? Y es que esas preguntas por Dios, por el alma, por la vida después de la muerte, la singularidad de la sustancia, todas esas cosas son cuestiones que sobrepasan las capacidades y los alcances de la razón humana. Y en tanto sobrepasan las capacidades, pues es imposible dar con una respuesta definitiva a esas preguntas, con una respuesta definitiva al estilo científico, ¿cierto? Y por eso va a decir más adelante que en el intento por hacer de la metafísica una ciencia, Kant se va a dar cuenta de que es imposible que la metafísica se vuelva una ciencia, ¿cierto? Ella cae sin culpa suya en esta perplejidad. Comienza por principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia y está a la vez suficientemente acreditado por esta. Con ellos asciende, tal como su propia naturaleza lo requiere, cada vez más alto hacia condiciones más remotas. Los que están viendo metafísica conmigo, el ascenso en el conocimiento que propone Aristóteles desde la sensación, ir haciendo juicios cada vez más generales, hasta ir dando con ideas cada vez más generales, más universales y por lo mismo más abstractas. Pero puesto que advierte que de esta manera su negocio debe quedar siempre inconcluso, porque las preguntas nunca se acaban, se ve por ello obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo uso posible de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de sospecha que incluso la común razón humana está de acuerdo con ellos, ¿sí? El mejor ejemplo de ello es Dios, el concepto de Dios. Es algo que todos nosotros tenemos la idea, sabemos en cierta medida a qué se refiere, pero es un concepto que sobrepasa la experiencia, sobrepasa nuestra experiencia del mundo externo, del mundo físico. Pero así se precipita en oscuridad y en contradicciones, a partir de las cuales puede ciertamente concluir que en alguna parte, en el fundamento, debe de haber errores escondidos, que ella sin embargo no puede descubrir, porque los principios de los que se sirve, pues sobrepasan los límites de toda experiencia, no reconocen ya ninguna piedra de toque en la experiencia. El campo de batalla de estas disputas sin fin se llama metafísica. Entonces ¿a qué va a entender Kant por metafísica? Y es porque eso es muy importante tenerlo lo más claro posible. ¿Qué está entendiendo en suma Kant por metafísica? Podemos decirlo así, un intento de la razón humana, ¿sí? Es un intento de la razón humana que el ser humano realiza. ¿Y qué es lo que intenta la razón humana en la metafísica? Comprender el fundamento de la realidad, ¿cierto? Pero, y digamos, la parte importante, la parte central que hace de la metafísica un problema, ¿cierto? Un problema filosófico como tal. Y es que es con solamente conceptos, con meras ideas, ¿cierto? Es decir, a medida que yo me voy alejando cada vez más y más y más de la experiencia sensible, de lo empírico,
¿cierto? A medida que yo me voy alejando cada vez más, porque voy armando conceptos cada vez más abarcativos y cada vez más generales, lo que resulta siendo es que yo intento comprender el mundo que me rodea, pero sin apelar en últimas, o al menos en una instancia muy lejana, a la experiencia. Es decir, cuando yo digo cuál es el principio creador de todo, y hablo de Dios como el principio creador de todo, es un principio sobre el cual no he tenido ninguna experiencia sensible, ¿sí? Y como es el principio creador de todo, estoy tratando de conocer una parte del mundo, una parte del mundo que sirve como fundamento, pero a través de un mero concepto, ¿sí? Y eso es básicamente lo que había sido hasta Kant, eso que se conocía como metafísica. Un intento por comprender el mundo solamente con conceptos, solamente con ideas, ¿cierto? A diferencia de una ciencia natural que estaba consolidándose en la época que, digamos, apelaba al experimento, apelaba a la observación como pilar fundamental de la obtención de su conocimiento. En la metafísica se trataba de comprender los fundamentos de la realidad solamente con conceptos. Y ese decir solamente con conceptos va a ser la parte problemática en la cual Kant va a hacer su análisis para llegar finalmente a la conclusión de que, ojo, no toda la metafísica, porque si fuera absolutamente toda la metafísica, entonces no sería posible ningún conocimiento a priori e independiente de la experiencia, entonces recaeríamos en un empirismo radical como el de Hume. Es decir, hay unos conocimientos independientes de la experiencia que sí podemos acceder a ellos, que sí son posibles y que sí son válidos, ¿cierto? Hay otros que no lo son. Entonces, uno de los grandes objetivos de la crítica a la razón pura es como tratar de distinguir, bueno, cuáles son los conocimientos puros a priori a los que sí podemos acceder y cuáles son aquellos a los que no podemos acceder, ¿cierto? Entonces ese sería como uno de los grandes objetivos. Entonces bueno, antes de empezar a mirar, bueno, quizás a eso nos vamos a dedicar hoy al analizar el primer prólogo, solamente como a mirar los detalles de la situación intelectual que Kant analiza para, digamos, llegar a plantear el problema y los objetivos de la crítica de la razón pura. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice Kant en el primer prólogo. La ventaja de esto es que muchas de las cosas del primer prólogo están en el segundo, entonces se puede ser reiterativo y con Kant hay que ser muy reiterativo para poder entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que llegamos a plantearnos una metafísica de la siguiente manera, como ya se las leí en esos primeros dos párrafos del prólogo. De nuestra experiencia del mundo, derivamos unos principios o unos conceptos que son muy generales con respecto al mundo. Por ejemplo, la sustancia. El concepto de sustancia no refiere a ningún objeto en concreto, pero refiere a todos a la vez, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de sustancia, el concepto de alma, ¿cierto? Es decir, ¿por qué nosotros somos capaces de pensar, de expresar nuestro lenguaje? ¿Qué es lo que nos hace muchísimo más complejos que el resto de los seres vivos? Se deriva entonces el concepto de alma. Obviamente también traído de una tradición cristiana, obviamente, pero en cuanto a problema metafísico, vendría siendo como ese el planteamiento. Entonces, de la experiencia derivamos los principios. Estos principios se hacen cada vez más generales y por ser cada vez más generales, más a priori o más independientes de la experiencia.
recordemos, a priori, independientes de la experiencia, universales y necesarios, ¿sí? Y resulta que a la hora de intentar aclarar o resolver las diferentes preguntas que van surgiendo a medida que llegamos a esos principios cada vez más generales, nos dice Kant, caemos en unas contradicciones. Y es por esas contradicciones que los pensadores metafísicos nunca se ponen de acuerdo en nada, ¿cierto? Porque si hubiera algo a lo que pudiéramos llegar sin ninguna contradicción en el fondo, pues ya tendríamos un principio sobre el que todos los metafísicos estarían de acuerdo. Entonces, a partir de ese panorama, nos dice Kant, pues entonces la metafísica ha caído en desuso, ¿sí? Es decir, estamos en un panorama en el que hay un cierto escepticismo, en el que hay un cierto descrédito hacia la metafísica, acompañado también pues, por el avance de las ciencias naturales, ¿sí? De la física y de la matemática pues, como ciencia formal que sirve de fundamento de las ciencias empíricas. Entonces, mientras las ciencias están camino arriba, la metafísica está ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué está pasando con la metafísica? Que a pesar de que debería ser el conocimiento más importante de todos, por ser aquella que realiza las preguntas más acuciantes, otra vez sigo con la palabra urgentes, esa palabra no funciona, no ha podido dar con un conocimiento mínimo definitivo y que sirva de consenso para ir construyendo desde ese cimiento el resto de los conocimientos metafísicos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la primera razón por la que esa metafísica ha caído en desuso? Dice Kant, es porque a lo largo del tiempo los pensadores metafísicos han dado por supuesto, que la mente humana es capaz de responder esas preguntas metafísicas, que la mente humana está en capacidad de abarcar el fundamento de la realidad con meros conceptos. Y eso es algo que se da por supuesto, pero que no podemos estar seguros, ni mucho menos, ni tenemos razones contundentes como para decir si somos capaces de probar la existencia de Dios, por ejemplo. Si somos capaces de probar que el alma es inmortal, si somos capaces de probar que existe una sustancia, que es una sola sustancia, o que son dos sustancias, o que son las monadas, o etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Realmente somos capaces de hacer semejante cosa? Entonces nos dice, lo que hay que hacer es plantearse esa pregunta y empezar a responderla, empezar a analizarla. Entonces hay que investigar las facultades, posibilidades, o pongámosle también alcances, de la razón pura. Podemos plantear la pregunta con otras palabras. ¿Qué es capaz de hacer la razón solamente con conceptos? ¿Qué es capaz de hacer la razón solamente con conceptos? ¿Puede conocer el mundo y saber cómo es y cuáles son sus fundamentos solamente con conceptos? O quizás, a lo mejor, son cosas un poco más modestas las que la mente humana es capaz de hacer solamente con conceptos. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, con esa pregunta, entonces, ¿qué está planteando como problema finalmente Kant? Si es posible una metafísica como ciencia, ¿cierto? No si es posible una metafísica así sin más a secas.
si es posible una metafísica como ciencia, es decir, como un conocimiento universal, necesario del mundo que nos rodea, ¿cierto? Este examen si es posible una metafísica. Y eso es en últimas la crítica de la razón pura. Una revisión exhaustiva de las facultades, los alcances y los límites de la capacidad mental de manejar puros conceptos para saber hasta dónde es capaz de conocer cosas, de conocer ciertas cosas con esos meros conceptos, ¿sí? Porque digamos, la matemática es una ciencia formal, no trata sobre objetos reales, trata sobre entidades formales, ¿cierto? Lo mismo que la lógica trata sobre la estructura de todas las inferencias, no trata con cosas empíricas, y sin embargo, no están en la misma situación de la metafísica, están bien asentadas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto sí y la metafísica no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice Kant en el primer prólogo, que al realizar este examen y al responder a la pregunta por si es posible una metafísica, lo más probable es que nos toque depurar algunos objetos, algunos problemas y algunas preguntas que han sido muy propias de la metafísica a lo largo de la tradición. Es decir, muy seguramente nos toque abandonarlas porque son irresolubles. Esa la ve con los alcances y límites. Se depuran afirmaciones ilusorias que no, digamos, sobre las cuales sería imposible un conocimiento verdadero, ¿cierto? Entonces, eso es, en últimas, el problema que quiere plantearse Immanuel Kant, y es el que va a desarrollar paso por paso, un nivel de detalle casi que enfermizo en la crítica de la razón pura. ¿Y por qué serían ilusorias esas afirmaciones que habría que eliminar? Son ilusorias porque, repito, sobrepasan las posibilidades de la razón, ¿sí? Esa es, digamos, la causa, ¿cierto? La cuestión, la razón. Entonces, cuando descubramos que un problema, que una pregunta sobre el mundo es una pregunta que implica necesariamente sobrepasar los alcances y las posibilidades de nuestra capacidad mental, sencillamente hay que dejarlos de lado, ¿cierto? Por ejemplo, así lo dice Kant en A12, ¿cierto? A12, que en esta edición vendría siendo en la página 8, ¿cierto? No entiendo por esta crítica a la razón pura, una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos
por los cuales ella puede esforzarse independientemente de toda experiencia. Por tanto, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y de los límites de ella, pero todo a partir de principios. Con eso se condensa cuál es el propósito de la crítica a la razón pura y para resolver qué panorama intelectual o qué problema intelectual es el que está intentando resolver Kant, que es el que plantea sobre todo en el primer prólogo, pues ahí está bien condensado, ¿cierto? ¿Cuáles son los alcances, las posibilidades y los límites de nuestra capacidad mental de pensar con puros conceptos? ¿Hasta dónde yo puedo conocer el mundo con puros conceptos? ¿Sí? Luego, en el primer prólogo, hace un comentario, dice Kant, sobre la certeza y la distinción de esa investigación que va a realizar, ¿sí? Entonces, muy simple. Esa certeza refiere a que hacer una investigación a priori, ¿cierto? Es decir, independiente de la experiencia, debe ser algo necesario y algo universal. Es decir, es un campo del pensamiento donde no cabe las meras opiniones ni las meras hipótesis, sino que hay que analizar muy bien los conceptos, analizar muy bien el problema lógicamente para poder llegar a una solución, ¿cierto? Debe ser algo necesario, más aún, si se busca determinar los conocimientos posibles a priori, ¿cierto? Y nos dice él, Kant, que digamos que el corazón de la crítica a la razón pura, ¿cierto? La parte central, y mismo Kant lo dice, se encuentra en una parte de la crítica que se llama deducción de los conceptos puros del entendimiento. Así a muy grandes rasgos, y me voy a adelantar un poco en lo que va a ser ya el segundo prólogo. Resulta que nuestra mente, podemos hacer la siguiente analogía, una analogía que descubrí mirando otras fuentes y que me gustó bastante. La mente es como una especie de cámara fotográfica, ¿cierto? Es decir, claro, toma fotografías de algo que está dado, de algo real, de algo que está fuera de nosotros. Pero la cámara tiene unas configuraciones, tiene unas partes, tiene, digamos, unas condiciones que hacen que la imagen de la fotografía tenga unas ciertas características que lo pueden hacer diferente de otra cámara. Quizás la foto salga con un poco más brillante o con unos ciertos matices de colores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, lo que va a decir Kant es que nuestra mente no es una hoja en blanco, como pudiera decir, como se pudiera suponer de unos empiristas, de un Locke, de un Hume. No es una mente en blanco que simplemente va recibiendo información del mundo, sino que nuestra mente ya está configurada de una cierta forma que determina de cierta manera la forma como nosotros percibimos la realidad. Ese va a ser uno de los grandes aportes filosóficos de Kant, ¿sí? Nuestra mente ya configura la realidad de una cierta manera. Nosotros no vemos la realidad tal como es, lo que él llama la cosa en sí misma, ¿cierto? Tal como es y como seguirá siendo el día que nosotros dejemos de existir, sino que nuestra mente ya está estructurada, nuestros sentidos ya están estructurados, toda nuestra percepción ya está estructurada de una cierta manera para captar la realidad
de una manera y no de otra, ¿cierto? Otra analogía con la que se puede ilustrar este asunto. Nuestros ojos, por ejemplo, hay ciertas cosas que están en la realidad que nuestros ojos no pueden ver, pero que los ojos de otros animales sí pueden ver. Por ejemplo los rayos ultravioleta, por ejemplo, el calor, ¿cierto? Pues, por ejemplo, algunas especies de serpientes tienen una configuración en la lengua que les permite detectar el calor de un cuerpo, de un animal que está cercano, les permite detectar el calor con la lengua. Es decir, el cuerpo de la serpiente y el cuerpo de otros animales está configurado de tal manera que perciben ciertas cosas del mundo que nosotros no podemos percibir. Y digamos que en ese sentido, podemos decirlo de cierta manera, el mundo de esa serpiente o el mundo del animal que puede ver los rayos ultravioleta es diferente del mundo que podemos ver nosotros. Y hay ciertas cosas del mundo que nosotros podemos percibir y que otros animales no pueden hacerlo, ¿sí? Se sabe que los perros, que la gama de colores que está disponible a la vista de un perro es mucho más limitada que la gama de colores que tenemos nosotros. Entonces, en el mundo que el perro percibe, esos colores que nosotros percibimos, pues no existen, básicamente, porque él no los puede percibir. ¿Por qué? Porque su mente y sus sentidos están configurados de una cierta forma para ver el mundo de una cierta manera. Entonces, esos conceptos puros del entendimiento son, para Kant, los conceptos que nuestra mente ya da por supuestos de forma a priori, independientes de toda experiencia, para poder comprender el mundo, ¿sí? O esos conceptos puros también los suele llamar categorías. Categorías, ¿sí? Es decir, son nociones que nosotros ya tenemos en nuestra mente. Ojo, por decir ya tenemos en nuestra mente no quiere decir que sean innatas. Y eso lo tendremos que aclarar paulatinamente. En Kant no hay, no se puede entender lo a priori como algo innato, como algo que nacemos con ello. Es un matiz muy sutil que a veces que puede llegar a ser muy complejo de entender, pero es algo sobre lo que se insiste mucho, tanto Kant como los comentaristas, los grandes comentaristas de Kant. ¿Sí? La teoría del conocimiento de Kant no admite la noción de ideas innatas, como si sucede, por ejemplo, con Descartes, ¿sí? Que sí, si dice explícitamente, nosotros ya nacemos con una noción clara del yo, de Dios y de las verdades de las matemáticas, ¿sí? Con Kant no pasa eso. Lo que sucede es que nosotros ya damos por supuesto unos conceptos independientes de la experiencia, gracias a los cuales o que determinan o que configuran la forma como nosotros experimentamos la realidad, ¿cierto? Entonces, esa es la deducción de los conceptos puros del entendimiento que dice Kant, es el corazón de la crítica de la razón pura, donde se demuestra el carácter necesario de esa certeza de la investigación que él va a llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, deducción de los conceptos puros del entendimiento. Él también lo llama así, objetos del entendimiento puro, que al averiguarse cuáles son esos objetos del entendimiento puro, se responde a la pregunta principal, ¿cierto? Se responde a la pregunta por qué y cuánto
y cuánto puede conocer la razón despojada de toda experiencia, ¿sí? Eso en cuanto a la certeza. Luego, frente a lo que él llama la distinción, pues es más una reflexión que hace Kant sobre el estilo mismo de la crítica a la razón pura, porque es un libro muy abstracto, muy complejo y con un lenguaje árido, al punto de para muchos ser muy desagradable. Y él mismo lo reconoce y él mismo explica que sí, habría sido muy bueno ilustrar cada una de las cosas que él enseña con ejemplos, pero es que el proyecto que él lleva a cabo es tan monumental, es tan grande, dice, que si ya explicando todo con un estilo abstracto y árido, el libro queda enorme, pues ilustrándolo con ejemplos quedaría interminable, diría Kant, ¿cierto? Entonces, esa distinción, en el sentido de, por ejemplo, lo voy a leer. Dice, finalmente, por lo que atañe a la distinción, eso está en A18, finalmente, por lo que atañe a la distinción, el lector tiene el derecho de exigir primeramente la distinción discursiva, es decir, los conceptos bien construidos, que no haya baches, que de una cosa se siga a la otra, con orden y de forma correcta, ¿cierto? Y luego también una distinción intuitiva, y pone entre paréntesis estética, y ahí hay que explicar a qué se está refiriendo por intuición, a qué se está refiriendo por estética. Dice por intuiciones, es decir, mediante ejemplos u otras explicaciones en concreto. He prestado suficiente cuidado a la primera, eso concernía a la esencia de mi propósito, pero fue también la causa contingente de que no haya podido satisfacer la segunda exigencia, no tan rigurosa, pero justa. Casi siempre en el curso de mi trabajo he estado indeciso acerca de cómo debía manejar esto. Los ejemplos y las explicaciones me parecían siempre necesarios y por eso en el primer bosquejo, efectivamente, acudían con oportunidad a sus lugares. Pero muy pronto advertí de mi tarea y la multitud de objetos de los que tendría que ocuparme, y como me di cuenta de que estos solos, en un discurso seco y meramente escolástico, ya extenderían bastante la obra, me pareció poco aconsejable engrosarla todavía más con ejemplos y explicaciones que solo son necesarios para fines de popularidad. ¿Sí? Bien podrá decir el abate Terrason que si se mide el tamaño de un libro no por el número de sus páginas, sino por el tiempo que se necesita para entenderlo, de más de un libro se podría decir que sería más breve si no fuese tan breve. Es decir, si fuera un poco más extenso, pero con más ejemplos, con más ilustraciones, dando más vueltas para poder entender todo, pues a lo mejor sería más fácil, lo cual en el caso, no es el caso de la crítica, ¿cierto? Finalmente, ¿con qué concluye el primer prólogo? Como les digo, el primer prólogo podría parecer casi como un borrador del segundo. Pasa muy por encima de la cuestión principal, hablando sobre todo del problema de la metafísica y digamos cuál es la pregunta que surge a partir de plantear ese panorama problemático de la metafísica. Entonces, finalmente, ¿con qué concluye el primer prólogo? La metafísica justamente se convierte en un gran problema filosófico, porque hacer aquella disciplina que pretende dar cuenta de los fundamentos de la realidad con meros conceptos, dice Kant, es el único saber que puede pretender un conocimiento abarcado y unitario, ¿sí? Y eso coincide muy bien con el concepto de sabiduría de Aristóteles, por ejemplo, para los que están conmigo en el curso de metafísica, ¿cierto? Porque hacer el conocimiento sobre lo más general posible, pues es el conocimiento que abarca todo lo que es, en ese sentido sería
tendría que ser el conocimiento definitivo, ¿cierto? El más acabado y el más unitario, pero pues está muy lejos de eso porque ni siquiera ha podido terminar de armar sus primeros cimientos, porque ni siquiera hay unos mínimos acuerdos, ¿sí? Entonces, si se llegara a dar la posibilidad de ese conocimiento acabado y unitario, tendríamos ante nosotros, dice Kant, ¿sí? Tendríamos el inventario de todo lo perteneciente a la razón pura, es decir, tendríamos la compilación completa de todo aquello que puede hacer la razón pura y ya no sería sino, digamos, empezar a aplicarla hacia los objetos del mundo, sobre todo hacia las ciencias, ¿cierto? Entonces, al darse ese inventario de todo lo perteneciente a la razón pura, nos dice es decir, de todo aquello que la mente puede hacer solamente con conceptos, o digamos, cuáles son los conceptos puros que tiene la mente humana y qué es capaz de hacer con ellos. Entonces, tendrían que aplicarse a todas y cada uno de los conocimientos posibles sobre el mundo. Es decir, existe una física, existe una ciencia física. ¿Cuáles son los conceptos puros, los conceptos a priori que hacen posible la física? Entonces habría una especie de filosofía de la física. ¿Cuáles son los conceptos puros que hacen posible un conocimiento de las costumbres, de la moral, ¿cierto? Una metafísica de las costumbres. Y Kant escribe tanto la fundamentación de la metafísica de las costumbres como la metafísica de las costumbres. Desarrolla todo ese sistema en términos de la moral, ¿cierto? ¿Sí? Una sistematización de lo que la mente puede hacer independiente de la experiencia. Entonces, al realizar este examen, o sea, el examen de la crítica a la razón pura, tiene que llegar a esto. Llegaremos a la conclusión de que habrá ciertas cosas que efectivamente, pues, la razón pura puede hacer y habrá otras cosas que la razón pura no puede hacer y que por ende hay que depurarlos, hay que abandonarlos como algo completamente ilusorio. Entonces eso es en últimas el pequeño esbozo, porque es un esbozo muy pequeño, el del primer prólogo en comparación con el del segundo, que ese sí es una cosa monumental, ¿cierto? De condensar prácticamente toda la problemática desarrollada en detalle en la crítica en 15 páginas, si no estoy mal, creo que tiene el segundo prólogo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí, Jorge, de adelante. pronto, no hubo redistinción, no hubo redistinción porque ahí fue donde el concepto, pues, yo ya revisando mis notas con certeza, la certeza ya puedo sacar un concepto para mí, pero el de la distinción no lo tengo claro. A ver si de pronto podría retomar un Sí, no, momento. sí. Por distinción estamos entendiendo un poco lo que es el concepto cartesiano de distinción, en donde cada parte esté bien identificada y no se confunda con las demás, ¿cierto? Como les digo, esa reflexión que hace Kant sobre la distinción es más una reflexión del estilo
de la crítica a la razón pura. O sea, él dice, yo me concentré mucho más, le di mucha más importancia a que los conceptos en abstracto estén claros y no se confundan unos con otros. Como me concentré prácticamente solo en eso, yo dejé de lado, digamos, la posibilidad de ilustrar esas reflexiones con ejemplos, que digamos al dar ejemplos, pues se facilita la comprensión, se facilita la lectura, pero dice Kant, bueno, ¿yo por qué lo hice así? Pues digamos para no extenderme demasiado, porque yo sé que en mi proyecto de esta crítica a la razón pura hay que tratar demasiadas cosas, y si me pongo a tratar todas y cada una de ellas con ejemplos, pues no habría acabado nunca de escribir el libro, ¿cierto? Es decir, esto de la distinción, repito, es más una reflexión sobre el estilo de escritura, en la cual Kant dice, le di mucha más importancia a la claridad conceptual y a que los conceptos no se confundan unos con otros, es decir, que estén bien delimitados, que estén bien definidos, que sepan a qué se refiere, ¿cierto? Eso es a lo que refiere con distinción. Eso, profe, lo tengo. Listo. Permítanme 2 minuticos, yo voy al baño y ya vengo para comenzar con el segundo prólogo. Listo, continuemos entonces con lo sabroso, lo carnudo, que es el segundo prólogo. Aquí es donde realmente está el reto de entender, digamos, el planteamiento ya con muchísimo más detalle de la crítica de Kant. Entonces, listo, ya tenemos más o menos mencionado, no sé si claro para ustedes, el problema que tiene Kant con la metafísica, tanto, digamos, es el panorama intelectual que Kant está notando en la filosofía y que él considera que es el que es necesario resolver. Es decir, hay una disciplina de conocimiento que no ha tomado el camino seguro de la ciencia. Entonces nos dice, bueno, ¿cómo es eso de tomar el camino seguro de la ciencia? ¿Cierto?
cuando una disciplina se puede decir que ha tomado el camino seguro de la ciencia y va a tomar 3 casos puntuales, ¿sí? Va a tomar 3 casos muy puntuales que son la lógica, la matemática y lo que hoy llamamos física, pero en ese entonces era, digamos, la ciencia natural, la filosofía natural, ¿cierto? Entonces pongámosle física, ¿cierto? Esos son los 3 casos de disciplinas que ya han tomado el camino seguro de la ciencia. Es decir, aquí hay un problema que mucho más adelante con el Círculo de Viena, que esto, digamos, lo vamos a ver pronto, va a ser considerado como el problema del criterio de demarcación entre lo que se puede decir que es ciencia y lo que no es ciencia, lo que sería una pseudociencia o una falsa ciencia, ¿sí? Es decir, lo que nosotros, lo que se conoce actualmente como ese problema de la demarcación, es la forma en que nosotros justificamos que la física sea una ciencia, que la biología sea una ciencia, mientras que la astrología no lo es, mientras que la homeopatía no lo es, mientras que el Reiki no lo es, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Esto es un poco una antesala de ese problema. Entonces, ¿cómo han hecho la lógica, la matemática y la física para tomar ese camino? Entonces, en el primer párrafo de este prólogo a la segunda edición, nos plantea ese problema con cierta claridad. Digamos, es un primer párrafo que es bastante suave, B7, al inicio del prólogo a la segunda edición. Si acaso la elaboración de los conocimientos que pertenecen al negocio de la razón ha tomado o no el andar seguro de una ciencia, pronto se puede ver por el resultado. Si esa elaboración, después de hacer muchos intentos y preparativos, queda atascada tan pronto como está por llegar a la meta, o si para alcanzarla esta debo volver atrás muchas veces y tomar otro camino, y también si no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores acerca de la manera como debe ponerse en obra la intención común, entonces se puede estar convencido. Se puede estar convencido de que un estudio tal no ha tomado todavía ni con mucho el andar seguro de una ciencia, sino que es un mero tanteo. Y es ya un servicio prestado a la razón el hallar, si es posible, ese camino, aunque se deba abandonar por vano mucho de lo que estaba contenido en el propósito que antes se abrazara sin reflexión. Es decir, cuando una disciplina posee esa falta de acuerdo, ¿cierto? Es decir, una disciplina, no hay unos primeros consensos entre los pensadores, entre los científicos, digamos, entre los que practican la disciplina. No hay falta de acuerdo y por lo mismo no hay avance, ¿sí? Sino que se está constantemente dando vueltas sobre lo mismo. Entonces hay que reflexionar qué es lo que está pasando con esa disciplina, con sus fundamentos, con sus conceptos, para ver si es posible llegar a un acuerdo para que comience a darse ese avance y tome el camino de la ciencia. Eso va a implicar seguramente, dice Kant, esa depuración de la que ya les hablé, ¿cierto? El tener que abandonar ciertos problemas, el tener que abandonar ciertos conceptos, porque, digamos, definitivamente son la piedra en el zapato de esa disciplina. Entonces, con la metafísica, que es la disciplina que tiene este problema en especial, que tiene esta necesidad de entrar en el camino de la ciencia, entonces se hace necesaria esa labor de depuración mediante la crítica o el análisis, el examen de las capacidades, los alcances y los límites de, en este caso, la capacidad de la mente de manejar conceptos puros, pues, que es lo que maneja la metafísica, conceptos puros. ¿Cierto? Entonces, toma como ejemplo estas 3 ciencias que 2 de ellas tuvieron este problema
tuvieron este andar a tientas, ¿sí? de este dar vueltas sobre lo mismo, la matemática y la física tuvieron este problema, pero hubo un momento en que pasó algo que hizo que comenzaran a avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, con la lógica pasa lo siguiente. La lógica ni siquiera tuvo ese problema, dice Kant. Ya desde Aristóteles, cuando fundamentó las reglas formales de todo pensar, de toda inferencia, con los diferentes tipos de silogismo, cuáles son las reputaciones sofísticas y, en suma, digamos, cuáles son las reglas de toda inferencia válida cuando se está cometiendo una falacia argumentativa, estaba tratando sobre el entendimiento mismo. Es decir, la lógica tiene la gran particularidad de que ni siquiera es un conocimiento sobre el mundo que hay fuera de nosotros, sino que es un conocimiento sobre algo que está dentro de nosotros. Y al ser un conocimiento que ya solamente está, digamos, encerrada en lo que está dentro de nosotros, nunca tuvo ningún inconveniente, sino que inmediatamente Aristóteles puso los cimientos de la lógica. Esos cimientos, todos los lógicos están de acuerdo, ¿cierto? Entonces, la lógica no ha dado pasos atrás en el sentido de que no se ha tenido que corregir a Aristóteles en ningún momento, ¿cierto? Pero tampoco no ha dado pasos adelante. Repito, pues Kant no conoció la lógica proposicional, no conoció la lógica modal, etc. ¿Sí? Entonces, esto es señal de que dice Aristóteles, de que ya todo lo que se podía decir en lógica ya se dijo, de que esta disciplina ya está completa, de que ya no hay que hacer nada más, ya no es sino aprenderla y aplicarla. Con las matemáticas pasa lo siguiente. Dice Kant, hubo un momento en la historia, no especifica cuál, y no especifica, digamos, cuándo se dio ese giro de 180 grados en las matemáticas. Hubo un momento en que la ciencia matemática pretendía armar sus conceptos, armar sus objetos sobre la base de la experiencia. Aquí, digamos, matemáticas también incluye la geometría, principalmente. Digamos, se habla, los ejemplos que da Kant son más de la geometría, pues, que propiamente de la aritmética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se pretendía con la ciencia matemática, pues, armar las diferentes figuras geométricas con base en lo que se iba encontrando en la experiencia, en el mundo exterior. Los números también con base en lo que se iba encontrando en el mundo exterior, ¿sí? Pero, digamos, hubo un momento en el que no se dice exactamente quién, se dejó de buscar el objeto de la matemática afuera, ¿cierto? En el mundo exterior, y se empezó a armar los conceptos, los objetos, las figuras, todo ello se empezó a concebir ya de forma a priori, ¿sí? Dentro de nosotros, ¿sí? Y fue en ese momento cuando, según Kant, la matemática tomó ese camino seguro de la ciencia. Pero aquí hay que mencionar algo antes de profundizar en esta parte. En B10 dice lo siguiente Kant.
en B10, en este párrafo de B10, hace una distinción que va a ser un adelanto de un concepto muy importante de Kant. ¿Cuál es la distinción entre fenómeno y cosa en sí o noúmeno, cierto? Por ejemplo, dice en B10, en la medida en que en estas, refiere a las ciencias, en la medida en que las ciencias haya de haber razón, en estas debe conocerse algo a priori, y el conocimiento de estas puede ser referido a su objeto de dos maneras, o bien meramente para determinarlo a este y al concepto de él, que debe ser dado por otra parte, o bien para además hacerlo efectivamente real. El primero es el conocimiento racional teórico, el otro es el práctico. ¿Qué está queriendo decir Kant en esta parte? El conocimiento teórico, dice Kant, determina el objeto, ¿cierto? ¿Cómo así que determina el objeto, ¿cierto? El conocimiento teórico trata principalmente sobre qué hay en el mundo y cómo es, sobre todo, y cómo funciona, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Como les explicaba ahorita, nuestra mente está estructurada de una cierta forma para percibir las cosas del mundo de una cierta manera, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que no haya un mundo afuera, que no haya unos objetos externos a nosotros y pues que, digamos, nosotros no podemos inventarnos cualquier cosa al hablar de los objetos del mundo, ¿cierto? Es decir, nuestra mente está estructurada, analogía, la cámara tiene una cierta configuración, pero le toma fotos a un objeto, ¿cierto? De todas maneras, el objeto sigue estando, a pesar de que la cámara saca un tipo de fotografía según su configuración. Regreso de la analogía. Nuestra mente está estructurada para percibir el mundo de una cierta forma, pero de todas maneras percibimos un objeto exterior, ¿cierto? Percibimos algo objetivo. Es decir, la experiencia, el mundo exterior ya pues obviamente condiciona nuestro conocimiento. Entonces decir determina el objeto es que unas estructuras a priori, es decir, unos conceptos y unas formas independientes de la experiencia nos condicionan para percibir el mundo de cierta manera, ¿cierto? Entonces, nuestra vista está configurada para ver, por ejemplo, mi pantalla que la tengo aquí al frente. Yo veo que la pantalla es blanca, ¿cierto? No porque el objeto en sí mismo, ¿cierto?, sea la que me entregue a mí la información como si fuera una hoja en blanco, sino porque mis ojos, mi sentido de la vista está configurado de tal manera que me es posible ver la pantalla blanca, me es posible ver el monitor blanco. Entonces, el conocimiento teórico consiste en bueno, sí, cómo determinamos los objetos que hay en el mundo. Y al determinar los objetos que hay en el mundo, pues obviamente estamos condicionados pues, ante lo que hay en el mundo, ¿cierto? Es decir, en el conocimiento teórico nosotros no podemos inventar nada, ¿sí?
no podemos sacarnos cosas traídas de los cabellos, sino que el mundo es de cierta manera y nosotros, ya previamente estructurados en nuestra percepción, lo percibimos de una cierta manera, ¿cierto? Eso es lo que corresponde al ámbito de la ciencia, ¿sí? Eso es lo que corresponde al ámbito de la ciencia. ¿Sí? Y como corresponde al ámbito de la ciencia, ¿sí? Lo que esta experiencia que nosotros tenemos de determinar los objetos, objetos exteriores que nosotros percibimos con una estructura de nuestra mente, ya ahí hay un adelanto de la respuesta que va a dar a la pregunta Kant de si es posible una metafísica como ciencia. La metafísica solo trabaja con conceptos puros que son absolutamente independientes de la experiencia. Y como en este conocimiento teórico, la determinación de los objetos depende pues, de los objetos que hay afuera, depende de nuestra experiencia, depende de nuestra capacidad, de nuestra sensibilidad. Si bien nuestra mente está estructurada de cierta forma, esos conceptos puros con los cuales nosotros derivamos el problema de Dios, con los cuales nosotros derivamos el problema del alma, con los cuales nosotros derivamos el problema de la libertad, no tienen ningún correlato con el mundo exterior, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros hablamos, pretendemos decir algo teórico, científico, en el sentido de que Dios es así, en realidad vamos a terminar cayendo en una contradicción, dice Kant, ¿cierto? Entonces, esos problemas de la metafísica no caben dentro del campo del conocimiento teórico, puesto que no hay ningún correlato empírico, no hay nada en el mundo que nosotros con nuestra estructura de la mente a priori podamos percibir, ¿cierto? Entonces, ya eso es un pequeño adelanto de lo que se va a confirmar más adelante en la crítica a la razón pura, ¿cierto? Que la metafísica como ciencia, como una descripción de qué hay en el mundo y cómo es, solamente con conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con la experiencia, es imposible. La metafísica no es que haya que acabar con ella, no es que tenga que dejar de existir, sino que ya pasa a otro plano muy diferente del campo de la ciencia. Y ese es el campo del conocimiento práctico. Porque ¿qué pasa con el conocimiento práctico? Dice Kant, lo dice en ese párrafo B10. El conocimiento puede ser referido a su objeto de dos maneras. O bien para determinarlo, campo del conocimiento teórico, ¿cierto? O bien para además hacerlo efectivamente real. ¿Qué pasa con ese hacerlo efectivamente real? Resulta que es que en el conocimiento práctico, la pregunta no es qué hay en el mundo y cómo es, sino que en el conocimiento práctico es la segunda pregunta básica del ser humano según Kant. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Ya no se trata de determinar, ya no se trata de preguntarse por qué hay en el mundo y cómo es, sino qué debemos hacer como seres humanos, ¿cierto? Y como esa pregunta por qué debemos hacer como seres humanos es independiente de lo que haya del mundo y de cómo es independiente de los objetos de la experiencia, aquí los conceptos que pertenecen a este conocimiento práctico y que responden a la pregunta por qué debo hacer, no están en el mundo y no me tiene que preocupar que no estén en el mundo, sino que la razón, la mente, los hace efectivamente reales para responder a la pregunta que debo hacer. Es decir, en el conocimiento teórico, el sujeto todavía sigue siendo dependiente pues, de
los objetos, ¿cierto? Es decir, está estructurada su mente, percibe el mundo de una cierta forma, no percibe las cosas como son en sí mismas, pero de todas maneras sigue habiendo unos objetos. En cambio, en el conocimiento práctico, no dependo de objetos en el mundo. Simplemente, en tanto no me contradiga a mí mismo, en tanto desarrolle los conceptos de una forma lógica y adecuada, con el conocimiento práctico, yo puedo derivar unos conceptos totalmente independientes de la experiencia, sin ningún problema, porque yo no pretendo con esos conceptos decir cómo es el mundo, sino que con esos conceptos pretendo decirme qué debo hacer. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el concepto de libertad. Yo con el concepto de libertad no puedo pretender explicar el mundo. Con el concepto de libertad, lo que yo debo buscar es saber cuál es mi deber y qué es lo que debo hacer y cuál es mi deber moral. Entonces, todos los conceptos que pertenecen al ámbito de la metafísica y con los cuales los filósofos pretendían explicar el mundo, ya no pueden pretender explicar el mundo, sino que ya su campo es el campo de lo moral. Entonces, Dios existe como idea reguladora para mi comportamiento. La inmortalidad del alma existe como idea reguladora para mi comportamiento. La libertad existe como idea reguladora para mi comportamiento. Ya no es algo real con lo cual yo pretenda explicar la realidad tal como es, sino que son conceptos que yo hago efectivamente reales en mi mente, ¿cierto? Ya están solamente en mi mente porque ya el objetivo de este conocimiento práctico es otro. Ya no es decir qué hay en el mundo y cómo es, sino qué debo hacer. ¿Entendieron esa distinción? No sé si la expliqué bien o les quedó clara. Díganme algo, muchachos, por favor. Oscar, adelante. Daniel, no, pues Sí. digamos que este paréntesis, digamos que mientras explicabas esto, yo me preguntaba, ¿será entonces eso lo que busca la crítica de la razón pura? Después de una reflexión, él va a decir, esto lo podemos tratar como conocimiento teórico y esto práctico o no. O sea, Sí. porque finalmente lo que vos estás diciendo, la crítica de la razón pura, lo que se va a hacer es la pregunta, ¿por qué puede tratarse y qué no puede tratarse a través de un conocimiento teórico, ¿cierto? Y estás diciendo que el conocimiento práctico finalmente va a pasar a un nuevo, digamos, sistema de conocimiento que es la moral. Él va a llegar entonces, ahí vamos bien, porque yo diría, ya ahí se pasaría a decir entonces cómo es el procedimiento para tocar los temas que son pertinentes a la moral, ¿o no? Sí, claro. Repito, es que, a ver, yo no quería adelantar esta distinción, pero me va a tocar. Va a tocar adelantarla. ¿Cierto? La distinción más famosa de la filosofía kantiana, la más discutida, sobre la que más se han dicho cosas, y también la más criticada, por cierto, por los filósofos posteriores, es la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí, o el noúmeno, como lo llaman otros, como Kant también lo menciona. Fenómeno, explica Kant, en el conocimiento teórico, para responder la pregunta ¿qué hay en el mundo y cómo es? Nosotros estamos circunscritos solamente al ámbito del fenómeno. ¿Cómo así que el fenómeno? A la forma como el mundo se aparece ante mí y cómo mi mente lo estructura para percibirlo de una cierta manera, ¿cierto? De ahí los ejemplos que yo les daba, ¿no? Por ejemplo, nuestros ojos ven una gama de colores que los ojos del perro no pueden ver. Es decir, por ejemplo, nuestra sensibilidad visual está configurada de una cierta forma para percibir el mundo.
¿Y eso qué es lo que está queriendo decir? Que si nosotros quisiéramos pretender saber cómo es la realidad, independientemente de la forma como están configurados nuestros sentidos, es decir, cómo es la realidad, independientemente de si la vemos como humanos, como serpientes, como perros, como lo que sea. O sea, tal como es, nos dice Kant, en este sentido, en el ámbito del conocimiento teórico, no es posible dar con las cosas como son en sí mismas, sino que estamos limitados al ámbito del fenómeno, es decir, al ámbito de la manera particular como se nos aparece al mundo, a nosotros los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, ¿cierto? Estamos limitados al ámbito del fenómeno, porque nuestra mente está configurada de una forma tal que solo podemos percibir el mundo a la manera humana y no de otra manera, no a una manera, digamos, universal, ¿sí? Entonces, en el ámbito científico, en el ámbito del conocimiento del mundo, estamos limitados al ámbito del fenómeno. En el ámbito del conocimiento práctico, como ya no pretendemos conocer el mundo, sino que ya lo que pretendemos es saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar, los conceptos que nosotros derivemos de esa reflexión moral, como no refieren a ningún objeto del mundo, ya no estamos limitados al fenómeno, sino que ya sí podemos acá hablar de la cosa en sí, aquí sí podemos hablar del noúmeno, porque nuestro concepto es totalmente independiente de la experiencia, es totalmente, no quiero decir inventado, porque de pronto meto las patas, pero supongo que en aras de la claridad, ¿cierto? Como es completamente sacado de la mente y no refiere a nada del mundo, y no hay ningún problema con que no refiera a nada del mundo, porque no pretendo con ello conocer el mundo, entonces aquí sí podemos hablar de la libertad como es en sí misma, del deber como es en sí mismo, del alma como es en sí misma, porque lo que pretendo con ello es simplemente responder a la pregunta que debo hacer. Entonces, mientras esos conceptos no se contradigan lógicamente, no hay ningún problema. Oscar, adelante. No, tranquilo. Cuando estabas ampliando, volviste a repetir pues un tema sobre el conocimiento teórico y él la cogí, gracias. Listo. Entonces, esa distinción entre conocimiento teórico y práctico, entre fenómeno y cosa en sí, entre qué es lo que se puede hacer con el conocimiento teórico y qué es lo que se puede hacer con el conocimiento práctico, es importantísimo para entender lo que viene después. Por eso, la afirmación que va a hacer Kant sobre la metafísica es que es imposible como ciencia, no que sea imposible en absoluto, ¿cierto? Es imposible como ciencia. Es decir, es imposible dar con una demostración científica de la existencia de Dios o de la inexistencia de Dios, de ambos. Es imposible dar con una demostración científica de la inmortalidad del alma o de lo contrario, ¿cierto? De que no existe el alma o de que no es inmortal. Es imposible dar con una demostración científica de que somos libres o de que estamos determinados por los mecanismos de la naturaleza, ¿sí? Es decir, la metafísica como ciencia es imposible. Ahora, eso no quiere decir que entonces haya que botarla a la basura. No, es que ya debe tener otro papel, otro objetivo diferente, que ya no es el conocimiento del mundo, sino ideas reguladoras de nuestro comportamiento, de la moral. Entonces ya Dios, por ejemplo, la idea de Dios, se convierte en una idea reguladora con la cual los seres humanos saben que tienen unos determinados deberes y que deben actuar de una cierta forma, pero Dios realmente existe en el mundo, es parte de la realidad, no se puede saber. Aura, adelante. Sí, profe, yo quisiera saber o que me explicara un poquito el concepto de moral desde Kant.
Ahora, para eso se necesita un curso completo. No, pero digamos, a muy grandes rasgos, el concepto de moral, pues, digamos, como en términos Profe, ¿me generales de la escucha? ética, refiere a las acciones humanas consideradas en tanto buenas o malas, ¿sí? Entonces, ese sería como el objeto de la moral. Ahora, lo que Kant va a desarrollar con el problema de la moral es una forma. No se escucha. ¿No se escucha? Profe, lo que pasa es que se está yendo la señal y no alcancé a, pues no se escuchó lo que dijo, por lo menos yo no. Ok, listo. Voy a quitar la cámara un momentico para ver si de pronto así te escuchas bien. ¿Escuchas bien, Aura? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, lo que pretende Kant en el ámbito de la moral es dar con maneras universales y necesarias, porque es a priori, porque son conceptos a priori, con maneras universales y necesarias de saber cuándo una acción es buena y cuándo una acción es mala. ¿Sí? Ese es el objetivo de una crítica de la razón práctica, de una evaluación de cómo nuestra mente determina, crea conceptos para saber cómo actuar, para saber cuáles son las cosas que debe hacer, cuál es el deber. ¿Sí? Así está mejor ahora. Es una definición muy completa, pero digamos creo que va al punto. Sí, sí, profe, gracias. ¿Mm? Listo. Entonces, si quieren, con esta distinción lo dejamos hasta aquí. Les recomiendo que le den otra leída al segundo prólogo. Yo también tendré que hacer lo propio. Y ya el viernes sí nos concentramos propiamente en el segundo prólogo. Y si se nos lleva las 2 horas completas, pues mejor todavía. ¿Listo? Ah, bueno, y el viernes, muchachos, el viernes yo les envío el primer taller, ¿sí? O sea, la clase la vamos a dedicar a Kant, pero ese mismo día también les voy a enviar el primer taller, la primera actividad evaluativa del curso. ¿Listo? Listo, Entonces, Daniel, gracias. listo, muchachos, nos vemos el viernes. Feliz día. Gracias, feliz día. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz día. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y para cuándo sería la entrega del taller? ese mismo día. ¿El mismo día? Sí. Ah, listo. Muchas gracias. Listo.